Me han salido en mis redes sociales videos de una supuesta explicación divina a por qué están ocurriendo los incendios en Los Ángeles. El video de respuesta a continuación no es contra alguien en lo personal, sino contra ese punto de vista que se resume perfectamente en lo que sostiene. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Esta es la broma sobre la que se basan para decir que el juicio de Dios vino sobre ellos. Podemos pensar que están burlando de Dios o están criticando a una ciudad que se olvidó de Dios. Ahí sería la pregunta. Quieren quitar el estándar moral, el diseño teleológico de Dios, un diseño biológico, un propósito trascendente y natural. California permitió que los niños ahora sean trans, que los padres pierdan la autoridad sobre estas decisiones, que es anticristianismo y ahora una ciudad sin Dios. Hay dos observaciones con esta argumentación. Hace ver a un Dios absolutamente selectivo en sus juicios, porque Dios no dice nada frente a otro tipo de maldades o pecados. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el juicio de Dios en todos esos lugares en el Medio Oriente y en el mundo donde se persiguen y matan a cristianos por causa de su fe? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a los pastores aquí en Aguachique? ¿Cuál va a ser su juicio entonces para esa ciudad? ¿Acaso a Dios no le interesa todas esas personas que están flotando en el Pacífico ganando menos de $1 al día para hacer la ropa en maquilas para que salga más barata a las grandes cadenas? A Dios no le interesan otra clase de pecados como la corrupción y que los epicentros de maldad, gente que vive con cantidades de dinero que ni siquiera podrán gastar en esta vida, mientras que otros mueren de hambre por sus decisiones económicas. ¿Dónde está el juicio de Dios ahí? ¿O solamente le interesa una parte de la agenda política que nos interesa también entonces a nosotros los cristianos? Y la segunda observación es que vemos en la Biblia otro tipo de respuestas. Cuando Dios se acercó a Abraham para decirle que iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra, el epítome de la maldad en el Antiguo Testamento, Abraham intercedió por Sodoma, no se gozó en el juicio de Sodoma. Cuando a Jesús en un par de ocasiones ocurre que los discípulos tratan de ver qué pasó, ¿no? ¿Qué explicación hay para este juicio? Una persona enferma y le dicen, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús cambia la discusión y le dice, es que ustedes no saben que esto es para que se vea la gloria de Dios. Incluso hay una vez donde literalmente los discípulos dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre esta ciudad? Y Jesús los mira y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Este no es el espíritu del Evangelio. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Como consecuencia tienes el siglo XX más sangriento de toda la historia. Se nos olvida que mucha de la sangre derramada en el siglo XX no ha sido precisamente porque nos olvidamos de Dios, sino gente que se creyó Dios y gente que creía que estaba haciendo el favor de Dios. Hitler estuvo respaldado por muchas visiones cristianas donde pensaba que el juicio de Dios contra los judíos estaba siendo manifestado a través de la Alemania nazi. Entonces sí, es cierto que ha derramado mucha sangre en nombre de el no Dios, pero también tenemos que aceptar que en el nombre de Dios y cuando se cree que uno está respaldado por Dios, la gente justifica y sigue justificando el derramamiento de sangre. Queridos cristianos de California y ateos que aún no entienden qué es la verdad de Cristo, quiero decirles de que el mal es producto de nosotros y nuestras decisiones, pero Dios de males saca bienes mayores. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Para mis hermanos de California, por favor, sean fuertes, que Dios está con ustedes. Y aquí es donde el mensaje me parece más contradictorio. ¿Cómo vamos a ser fuertes si Dios está con nosotros al mismo tiempo que Dios está contra nosotros porque nos está mandando esto? Muchas gracias y fin de la clase. Quiero pensar que tiene que ver con el tipo de persona que él ha construido en las redes, donde se ve como esta displicencia y les estoy dando clases y yo sé más que ustedes y demás, pero nuestro propósito no es dar clases, nuestro propósito es actuar en medio del dolor. Fueron los amigos de Job los que le dieron clase de moralidad a Job, los que le dijeron, Job, esto está pasando y la explicación teológica de la situación es esta y esta. Pero muy bonito que al final del libro de Job, Dios aparece en la historia y dice, nada de lo que ustedes estaban diciendo es verdad. Todas las grandes explicaciones teológicas que los amigos de Job temían respecto al mal que les estaba ocurriendo, Dios las corta de tajo y dicen, así no funciona esta vida. Pienso que hay muchos cristianos que consideran que el juicio de Dios se ve manifestado en esta situación, pero también hay otra ala del cristianismo, iglesias que están allí en Los Ángeles sirviendo a las personas que perdieron todo, que no tienen ahora un lugar donde vivir, que no tienen nada que comer. Esa es la acción del Evangelio. En lugar de buscar explicaciones, buscar restauración y compasión.